y quien les habla, Deiler David Delgado Chávez. Bueno, siguiente. Ok. Nuestro tema de exposición es el diagnóstico de fibrosis quística y directrices del consenso de la Cystic Fibrosis Foundation. Entonces, como tal, la tabla de contenido que vamos a tratar a lo largo de esta exposición es, vamos a empezar hablando sobre qué es la fibrosis quística, posteriormente una introducción a lo que es el artículo, hablaremos después sobre la epidemiología, la fisiopatología, perdón, el diagnóstico y también hablaremos del tratamiento y por último las conclusiones. Siguiente. Eso. Entonces empezamos hablando sobre qué es la fibrosis quística, ¿no? Entonces, pues como ya dije, para empezar es importante conocer qué es la fibrosis quística. Entonces comenzamos diciendo que es una enfermedad que ataca a las células epiteliales exocrinas. Es por esto que las personas afectadas por esta enfermedad producen un moco espeso y viscoso, que lo que va a provocar es una obstrucción de los conductos de los órganos donde se localiza, siendo el páncreas y los pulmones los órganos pues más comprometidos, podríamos decirlo. Eh, Aunque se trate de una entidad multisistémica. Entonces, ustedes se preguntarán qué significa o por qué se dice que es una entidad multisistémica. Bueno, pues esto hace referencia a aquellas enfermedades que son consecuencia de trastornos genéticos que afectan a varios órganos y producen un desarrollo anormal de múltiples partes del cuerpo. Bueno, esta enfermedad está causada por una mutación de un solo gen localizado en el brazo largo del cromosoma 7, que lo que va a codificar es una proteína de 1480 aminoácidos llamada la proteína reguladora del manejo de iones en las membranas, que es la CFTR. Bueno, también tenemos que la fibrosis... Deiler, Sí, ¿en qué profe. ubicación está el defecto del gen CFTR? ¿Cómo, profe? ¿En qué ubicación exacta está el defecto del gen CFTR? Ah, ok, profe. Usted lo que me está preguntando es por la nomenclatura exactamente, bueno, en el cromosoma, ¿cierto? Sí. Entonces, profe, vamos a hablar que esa anomalía va a estar en el cromosoma 7. En la diapositiva ustedes pueden ver la flechita amarilla. Ahí nos Sí. está eh, mostrando, pues, como tal, el lugar exacto. Entonces, hablaremos de, de un defecto en el cromosoma 7 en el brazo largo. La letra Q hace referencia que es al brazo largo. Vamos a hablar de la región 3 de la banda 1.3. ¿Está bien, profe? ¿Sí respondí a su pregunta? Sí. Bueno, sigo. Bueno, también tenemos que la fibrosis quística es la enfermedad autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir esto? Hace referencia a aquellos que son clínicamente evidentes solo cuando el paciente es homocigógico, perdón. Lo cual pues quiere decir que ambas copias del gen son mutantes. En este caso, la fibrosis quística, como todos los trastornos de herencia genética, tienen un patrón característico. Entonces, yo les voy a dar a conocer 4 patrones. Entonces, tenemos primero que los padres de los niños afectados pueden ser clínicamente normales. Esto quiere decir que simplemente la van a aportar, pero no van a tener alguna afección. Como 2, tenemos que suponiendo que la frecuencia portadora en la población es baja, solo los hermanos se van a ver afectados y la transmisión vertical no ocurre. Por lo tanto, el patrón tiende a aparecer horizontal. Eh,
Como tercer patrón tenemos que los hombres y las mujeres se van a ver afectadas en proporciones iguales. En la imagen del lado derecho, en la parte superior, va a estar explicado lo que es el cuarto patrón. Entonces, cuando ambos padres son portadores heterozigógicos de la mutación, el 25% de sus hijos están afectados y el 50% son portadores y solo el 25% son normales. Algo que vale aclarar aquí, que esto lo que va a hacer es que esto no quiere decir que si las 4 personas, bueno, si la señora tiene 4 hijos se vaya a dar tal como les estoy mencionando el caso, pues uno enfermo, uno no enfermo y 2 portadores, sino que por cada embarazo la probabilidad va a ser la que les acabé de mencionar. Siguiente diapositiva. Taylor, y si fuese un portador y un sano. ¿Cómo, profe? Si fuese un portador y un sano. Ahí en ese caso, creo que la probabilidad sí se vería afectada, porque pues ya no se daría como tal que el 25 sea sano y el otro 25 sea un enfermo y el 50% restante sea que sean portadores. Entonces creería que se vería afectado. Entonces no sé si podrían ser. Si tuviese, según lo que tú dijiste ahorita, la característica de la herencia, si tú tuvieses una persona portadora y una persona sana, ¿hay alguna probabilidad de que la descendencia sea enferma? Diría que sí, sí hay probabilidad. Tú mismo lo dijiste, ¿cuál es una de las características de la enfermedad? Para que Sí, salga perdón, profe. Que los padres sean heterozigógicos. ¿Qué quiere decir? Que los dos tengan defecto en sean él. portadores o que sea un portador y un enfermo. Si uno es portador y el otro es sano, no va a tener descendencia enferma, sino solamente descendencia portadora y descendencia sana. Eso es de 4 semestres, pero sí es importante que lo tengan claro en la forma de la descendencia. Tú lo dijiste muy bien, Leiber. Por favor, el compañero que está haciendo la presentación, si puede desconectar el WhatsApp, es mucho mejor. Leiber, tú lo dejaste muy bien en las características de la herencia. Tenían que estar los dos portadores o un portador y un enfermo para que saliera el hijo enfermo. Eso está bien, pero entonces tienes tú que entender cómo puede pasar en otro tipo de, o sea, en otro tipo de apareamiento o en otro cruce de personas. Entonces, si uno es portador y el otro es sano, no va a tener descendencia enferma. O sea, la probabilidad de tener una descendencia enferma sería de 0. Ah, ok, profe. Bueno, Listo, muchas gracias. 50% daría de probabilidad de ser sano y 50% de probabilidad de ser portador. Vale, profe, muchas gracias. Listo, Listo. Entonces sigo con lo que es la introducción al artículo, ¿no? Bueno, a lo largo de la exposición de este artículo se explicará la manera como la Cystic Fibrosis Foundation se centrará en el estudio de los parámetros de diagnóstico para la fibrosis quística, situación en la que se convocó a un comité de 32 expertos en el diagnóstico de fibrosis quística de 9 países, que para desarrollarse se requirió pues un umbral a favor de más del 80% de los votos afirmativos para la aceptación de cada declaración de recomendación. Aquí es importante destacar que fueron 28 las declaraciones, de las cuales solo se aprobaron 27. Bueno, por su parte también se tratará el cuadro clínico de la fibrosis quística y a su vez las respectivas afecciones en su respectivo órgano. Como también se hablará de los tratamientos para tratar esta enfermedad, como es la prueba de cloruro en el sudor y otras que
que complementan a esta prueba. Siguiente. Bueno, aquí les voy a hablar sobre lo que es la epidemiología de la fibrosis quística. Entonces, se hace referencia a una enfermedad potencialmente mortal, más común en los Estados Unidos, que afecta aproximadamente de 1 de cada 4.000 recién nacidos, aunque también se presenta con mayor frecuencia en algunos países europeos, por lo que también se afirma que está frecuentemente en la raza caucásica, con una incidencia estimada de 1 por cada 2.500 a 3.500 recién nacidos vivos. Siguiente. Bueno, entonces, el regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística, que es la CFTR, ¿no? Como bien sabemos, este gen nos va a codificar la proteína de canal iónico, a la cual se le ha identificado hasta la fecha más de 2.000 mutaciones. Algo muy importante aquí es que vamos a encontrar 4 clases de mutaciones. Entonces tenemos la clase número 1, que es la que tiene que ver con defectos de síntesis, la clase número 2, que son aquellas que producen defecto del procesamiento y el tráfico intracelular, y la clase número 3, que provoca defectos de activación y la regulación. Y por último, la clase 4, que es aquellas que están relacionadas con defecto de conductancia. Entonces, con respecto a lo anterior, nos vamos a centrar en la de clase 2, puesto que la fibrosis quística, de acuerdo a muchos estudios, la mutación de fenilalanina en la posición 508 es la más representativa de todas las mutaciones. Y pues, como bien lo dije, pertenece a la clase 2. Siguiente. Bueno, siguiente diapositiva. Ya ahí está en la estructura. Siguiente, Leiber. Ya la estoy viendo. Okay. Bueno, en esta parte yo les daré a conocer de manera general la estructura de la proteína y a su vez cómo es la manera en que funciona, ¿no? Bueno, ahorita más adelante mi compañera Caroline les explicará más a detalle todo lo relacionado con anomalías, consecuencias e incidencias con el respectivo órgano que puede tener esta estructura desde un enfoque pues más clínico, se podría decir. Entonces, empezamos diciendo que la CFTR es un canal de iones de cloruro, la cual es integrado en la superfamilia de transportadores ABC. Esta familia de proteínas homólogas presenta una estructura característica con dominios transmembrana. Si nos podemos dar cuenta en la imagen, tenemos los dominios TM1 y TM2, donde cada uno está formado por 6 segmentos y 2 dominios citoplasmáticos de unión a nucleótidos, que ahí en la imagen están denotados con el NBD1 y NBD2. Algo a tener en cuenta es que los dominios NB contienen 3 secuencias específicas de unión ATP. Bueno, también algo que hay que resaltar es que, perdón, profe. ¿Sigo? Sí. Ok, perdón. Pensé que me había preguntado algo. Bueno, entonces, a diferencia de otras proteínas de la familia, la CFTR contiene un dominio regulador R, en el cual en la imagen está dispuesto, como se podrán dar cuenta, entre el NBD1 y el dominio citoplasmático TM2. Bueno, como tal, la actividad de la CFTR depende de la fosforilación del dominio R por la proteína quinasa A y, por supuesto, pues de la hidrólisis de ATP. Este proceso modifica la configuración de la molécula para regular la apertura y el cierre del canal y permite de este modo el transporte de iones y también de agua. Por consiguiente, la ausencia de CFTR lo que va a provocar es una alteración de la homeostasis, lo cual es esencial en la membrana apical y determina una mayor viscosidad de las secreciones en el epitelio. Aunque este efecto es
común para todos los sistemas exocrino, pulmón y páncreas son los tejidos pues, que van a estar más perjudicados, como lo había dicho. Bueno, asimismo, como... ¿Y qué pasa con el AMP cíclico? Dailer, ¿qué pasa con el AMP cíclico en los pacientes con fibrosis quística? Sí, qué pena, profesor, me había faltado ponerlo. El AMP cíclico como tal es el que se va a activar por unas hormonas. ¿Qué tal es el tal? ¿Cómo, profe? Sí, sigue. Sí, que este AMP cíclico es el que va a ser activado por las hormonas para que me active también hacia la proteína quinasa A. Si no, Sí. Sí, ¿y qué pasa si con no el estoy mal. dominio R en los sí, está bien, Dailer, pero ¿qué pasa con ese dominio R en los pacientes con fibrosis quística? Como ellos van a tener inhibido eso y no se va a dar ese proceso, no va a ser fosforilado. Y pues va a impedir Pero ¿qué como pasa? tal el paso de... ¿Por qué no es fosforilado, Dailer? Está bien, tienes la idea, ya me respondiste qué pasaba con el AMP cíclico, pero ¿por qué no es fosforilado el dominio R? Porque se va a unir al dominio NBD2, si no estoy mal, No, creo que es lo que no es provoca... Dailer. No es fosforilado, Dailer, porque no es sensible al AMP cíclico. Y al no ser sensible el dominio R al AMP cíclico, no va a permitir de que la proteína quinasa A lo fosforile. Ah, ok, sí, profe. Pues claro, porque la hormona lo que va a hacer es activarla y pues lo que va a generar es el estímulo, perdón, de la proteína quinasa, ¿cierto? ¿O estoy mal? No, sí, está bien. Sigue, Ok, Dailer. profe. Vale, profe. Entonces, estaba hablando de que asimismo, como es las difusiones de CFT en las glándulas sudoríparas, bloquea como tal la reabsorción de sales, determinando su elevada concentración en el sudor. Bueno, ahora bien, les explicaré lo que el profe me estaba preguntando, lo que es el mecanismo que controla la apertura y el cierre del canal. Bueno, aquí es importante saber que tiene unas condiciones, una condición previa y que es necesaria la fosforilación del dominio R mediante la proteína quinasa A. Mientras se mantiene este estado, el canal se abre y se cierra regularmente siempre que se produzca pues la energía necesaria, ¿no? Y pues también se dé la dimerización del NBD1 con el NBD2 en pasos sucesivos. Bueno, la estrecha unión como tal o la formación del complejo ATP más NBD1 es estable durante varios minutos. Es en este periodo donde la unión de ATP al NBD2 da paso a la dimerización del NBD1 con el NBD2, perdón, que como tal sería la señal para que se dé una apertura relativamente estable del canal. Bueno, es así como la hidrólisis de ATP en la NBD2 conduce a la interrupción del heterodímero NBD1 con el otro dominio que es el NBD2. Y es como podríamos llamar la pérdida del señal, produciendo así el cierre del canal. Como tal, esta hidrólisis de ATP es lo que nosotros llamaríamos la señal para que se dé el cambio conformacional. Bueno, en cuanto a las funciones de este canal, tenemos que primero la CFTR juega un papel esencial en la permeabilidad iónica de la célula epitelial, como ya lo había mencionado anteriormente. Y pues es así como se puede predecir que su actividad influya sobre otras proteínas de membrana de forma más o menos directa. Bueno, también tenemos que la función y la disfunción de esta proteína afecta no solamente al transporte específico de iones, cloruro y bicarbonato, sino que también otros transportadores aniónicos de la membrana.
Es por esto que se cree que esta regulación de CFTR sería específica para cada tejido, ya que en ausencia de CFTR la absorción de sodio aumenta en el epitelio pulmonar y va a disminuir en las glándulas sudoríparas. Por último, tenemos que el fallo del transporte aniónico es el descenso de pH en el fluido extracelular de los diferentes tejidos. Por ende, la pérdida del pH alcalino asociada a la falta de bicarbonato es especialmente relativa en el páncreas, donde podría influir en la secreción de mucinas y el aumento de viscosidad. Bueno, esta era mi parte a exponer y a continuación mi compañera Caroline les expondrá acerca de la fisiopatología de la enfermedad. Gracias, Leiber. Buenos días. Profe. Buenos días. Bueno, para empezar es importante tener en cuenta que la fibrosis quística tiene un amplio abanico de síntomas y signos, ya que esta va a afectar múltiples órganos y aparatos. Las características específicas del cuadro clínico van a depender, además del genotipo, del tiempo de evolución. Además, existe una gran variación en relación con la edad de inicio y el ritmo individual de progresión de esa enfermedad, ya que esta suele manifestarse en los primeros meses de vida con problemas respiratorios asociados a manifestaciones digestivas, tales como la diarrea crónica o el retraso del desarrollo, y también a lo largo de la vida van a aparecer otros signos y síntomas que van a configurar la historia natural de la enfermedad. En el periodo neonatal puede llegar a existir retraso en la evacuación del meconio, ictericia prolongada o anemia, hipoproteinemia y edemas. Bueno, la primera manifestación clínica a mencionar será la de que se da en el aparato respiratorio. Estas manifestaciones respiratorias se encuentran presentes en el 90% de los casos de fibrosis quística, por lo que es muy importante conocerlas para así poder llegar a realizar un diagnóstico rápido y una atención inicial, mucho más rápida también. También estas son la mayor causa de mortalidad. En primer lugar, debemos recordar que las paredes de las vías respiratorias del tracto inferior se encuentran compuestas de una hilera de células epiteliales ciliadas que son interrumpidas a intervalos por glándulas mucosas. Aproximadamente va una célula secretora por cada 5 células ciliadas. También en las vías aéreas, como sabemos, la concentración intracelular de cloro es más elevada que la determinada por el potencial electroquímico. Esto se va a dar debido a la entrada de este ion por medio de un cotransportador de la membrana vasolateral, el cual va a utilizar los gradientes de sodio, potasio y cloro que son generados por la bomba ATPase. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona tiene fibrosis quística? Lo que va a pasar es que se va a desregular este transporte de bicarbonato, este va a producir que el medio extracelular se acidifique y se va a activar el canal ENaC. El canal ENaC es el canal de sodio epitelial. Este es un canal iónico que se encuentra unido a la membrana celular, va a ser permeable para el litio, protones y pues sobre todo a los iones de sodio. Este es un canal de transporte pasivo y es uno de los más selectivos en todo el organismo. Bueno, entonces como mencionaba antes, cuando este medio extracelular se acidifica, el canal ENaC se abre, lo que va a hacer que este canal reabsorba muchísimo más sodio de lo normal. Esto va a producir una deshidratación del fluido, que es el que recubre las paredes del epitelio como tal. Esta hiperabsorción de sodio también puede tener otra causa, también se puede ver aumentado debido a la falta de inhibidores de proteasas en el fluido superficial, ya que el papel de estas proteasas son las que activan este canal ENaC. Entonces los inhibidores van a favorecer la inhibición del canal ENaC para que no haya una deshidratación en pacientes normales sin fibrosis quística. Esta deshidratación también hace que el cloro en un principio se pueda llegar a secretar, pero sin embargo en la fibrosis quística, como no se tiene el CFTR funcional, esto se va a imposibilitar y va a dar lugar a un moco muchísimo más viscoso, que vamos a hablar de las consecuencias de este un poco más adelante. Todo esto también va a traer consigo un menor funcionamiento ciliar, que este, pues como sabemos, es el que se encarga de dar la limpieza de las vías, ya que esto se da debido a la mayor reabsorción de sodio y también por la viscosidad del medio. También es importante tener en cuenta que las células del epitelio respiratorio poseen una mayor permeabilidad del agua, como ya se mencionó, y también se pueden alternar entre la secreción y la reabsorción de cloro, dependiendo del gradiente electroquímico. Para esto, como sabemos, se utilizan los canales CFTR ubicados en la membrana apical y en la vasolateral, y una regulación del canal ENaC anteriormente mencionado por factores extracelulares. Un factor extracelular es el que ya mencioné anteriormente, que es la presencia de los inhibidores de proteasas en el líquido superficial de la vía aérea, debido a que estas son las proteasas que activan al ENaC, entonces se deben inhibir. Y el segundo es la presencia de una proteína secretada que se denomina Short Palm Long Natural Epithelial Clone 1 o SPLONK1, que también va a inhibir la función del canal ENaC, cuando el pH extracelular se encuentre cercano a la neutralidad.
Ya que en la fibrosis quística el transporte de bicarbonato, como sabemos, se ve afectado, entonces el pH extracelular será más ácido. Esa acidez va a ser responsable de que esta SPLONK1, que se encarga de inhibir la función del canal ENaC, no lo haga, entonces va a haber una hiperabsorción de sodio también, y luego una deshidratación. Ahora, referente al moco viscoso que se forma, este es muy peligroso, ya que, pues, en primer lugar, ¿sí? Carolyn, si se aumenta entonces la concentración de sodio intracelular, ¿qué pasa con el agua? ¿O por qué se da el resultado de la deshidratación del moco que termina dando la viscosidad de este mismo? Porque no habrá un arrastre osmótico del agua como tal. Y pues va a haber un desequilibrio entre los medios. Listo. Sigue, Carolyn. Eso lo voy a mencionar un poquito más adelante. Listo. Sigue, Carolyn. Este moco viscoso que mencioné puede llegar a taponar las vías aéreas y además va a facilitar la adhesión y proliferación de bacterias. Estas van a utilizar este moco como un medio por el cual pueden desarrollarse. Entre algunas bacterias más importantes que van a causar infecciones en estos pacientes se encuentran las Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Burkholderia cepacia y Haemophilus influenza. Estas infecciones también pueden atraer a células de defensa, las cuales van a empeorar el proceso porque van a desencadenar un proceso inflamatorio que agrava aún más la situación y que pueden llegar a producir además bronquiectasias y un cuadro obstructivo que puede llegar al cuerpo pulmonar. La obstrucción respiratoria se llega a manifestar con tos, sibilancias, dedos de tambor y piel azulada debido a la falta de oxígeno en el organismo. Todo esto que acabo de mencionar va a causar algunas de las complicaciones más importantes como lo son el neumotórax y la insuficiencia cardíaca. Como siguiente afectación la tenemos en las glándulas sudoríparas, la vamos a ver reflejada en el sudor. Esto se debe ya que en la fibrosis quística la concentración de cloruro de sodio va a ser muy elevada en el sudor. Este es el criterio base de la llamada prueba test del sudor, que vamos a hablar más adelante también. Y eso se debe porque en una situación normal de las glándulas sudoríparas en un individuo completamente sano, la actividad de la bomba sodio-potasio con actividad ATPasa de la membrana vasolateral va a generar un gradiente electroquímico de sodio. Esto va a repercutir directamente en el movimiento del ion cloro. Este gradiente es usado por el CFTR para poder permitir el paso de este ion cloro que se va a reabsorber. Cuando el CFTR o su actividad se encuentra defectuosa, como es en el caso de la fibrosis quística, los iones cloros que se encuentran en el lumen de los conductos no se van a reabsorber. Por ende, va a haber un exceso también de cargas negativas en el exterior celular. Este exceso lo que va a provocar es que va a despolarizar la membrana apical y va así a dificultar la reabsorción de sodio debido a la atracción que hay entre las cargas opuestas de estos iones. Como consecuencia, tanto el cloro como el sodio se van a ver acumulados en la luz de estos conductos y es de allí donde sale la mayor concentración de ambos en el sudor de los enfermos. Luego tenemos las manifestaciones clínicas en el aparato digestivo y sus glándulas ajenas. En la fibrosis quística, la integridad del tracto gastrointestinal también se ve muy comprometida. Dentro de este grupo, la manifestación más frecuente, ya que alrededor del 85% de los afectados la tienen, y también es una de las más graves, es la insuficiencia pancreática. Esto se ve ya que las células pancreáticas en una persona sana van a expulsar normalmente bicarbonato por medio del intercambio con el ion cloro. Este ion cloro va a ser expulsado después por el conducto pancreático por medio del canal CFTR. El transporte de aniones en la célula es lo que va a permitir que el sodio vaya a atravesar los espacios intercelulares desde la zona vasolateral hasta la luz del conducto pancreático, lo que va a generar el arrastre osmótico de agua y así la secreción pancreática sea fluida y no así como viscosa. Sin embargo, en la fibrosis quística esto no va a ser así, ya que debido a la falta o la poca actividad del canal CFTR va a repercutir también en la secreción del bicarbonato. Esto va a evitar que el sodio pueda llegar a la zona apical de las células y no va a haber un arrastre osmótico de agua, lo que va a generar una mucosidad viscosa que puede llegar a taponar la luz del conducto pancreático. Es así como, aunque las células acinarias sigan produciendo las enzimas pancreáticas, estas nunca van a llegar al duodeno debido al taponamiento que está en este conducto. Esto se va a ver reflejado en el estado nutricional del enfermo, porque bien sabemos que las enzimas pancreáticas son las que se encargan de la digestión y absorción de todos los alimentos, y también se va a ver reflejado en el estado del páncreas, ya que al estar el conducto pancreático obstruido, las enzimas digestivas se van a retener aquí en el páncreas. Esto va a acabar en la digestión del propio páncreas por estas enzimas, lo que va a producir la digestión de todo el tejido exocrino pancreático y se da lugar así a la pancreatitis. Esta es una complicación relativamente frecuente. Cerca del 15% de los pacientes
en los pacientes con fibrosis quística son suficientes pancreáticos. Y en todos los pacientes con pancreatitis idiopáticas siempre debe descartarse el diagnóstico de la fibrosis quística. También, además de la pancreatitis, hay distintos cuadros clínicos que se explican basados en este mismo funcionamiento que mencioné anteriormente. Vamos a hablar del hilio meconial. Este suele darse en casi el 20% de los recién nacidos con fibrosis quística. Este hilio meconial es una obstrucción intestinal de los neonatos. Recordemos que el meconio es una sustancia verdosa, la cual se expulsa con las primeras heces de vida, y este va a ser más espeso de lo debido, lo que puede llegar a causar esta obstrucción intestinal. Además puede llegar a hacer una perforación intestinal o a la formación de una hernia. También hay una situación similar al hilio meconial, pero sea en la infancia o tras la infancia. El cuadro aquí toma el nombre de síndrome obstructivo intestinal distal, y al igual que en el iconio meconial, se puede llegar a producir una obstrucción parcial o total del intestino debido al acúmulo del moco intestinal, que pues es el que está en las paredes de esa parte del tubo digestivo, que también puede llevar así a una perforación intestinal. También los pacientes con fibrosis quística pueden llegar a desarrollar también una afectación hepática, aunque ese es un porcentaje mucho menor debido a la acumulación de mucosidad en los conductos biliares, y en algunos casos lleva a cirrosis hepática o cirrosis biliar, ya que se pueden ver afectadas las vías biliares. Durante el aumento de los pacientes con fibrosis quística pueden desarrollar diabetes relacionada con la fibrosis quística o DRFQ, ya que la digestión del páncreas a veces no solo afecta al tejido exocrino, que es lo más común, sino que pues en algunos casos puede llegar a afectar al tejido endocrino, que pues sabemos que este es el encargado de la secreción de la hormona insulina. Y por último, vamos a ver las manifestaciones clínicas en el aparato reproductor. Tanto en hombres como en mujeres, la fibrosis quística suele ir de la mano con problemas de la fertilidad, ¿sí? ¿Cómo está el flujo de cloruro en el intestino normalmente, Carolina? Ya que estás hablando del intestino. Para que más adelante, cuando muestren las pruebas funcionales, sepamos cómo es la prueba funcional positiva y cómo es la prueba funcional negativa. Sí. ¿Cómo fluye el cloro en el intestino como tal? Sí, o sea, en el intestino, al momento de tomar una muestra de intestino, ¿el flujo de cloruro está ausente o está presente? En lo normal. En lo normal está ausente. No. Hay un intercambio de bicarbonato con el ion cloro. Sí, por eso, pero entonces el flujo de cloro está presente. Está Por eso presente. cuando nos muestren la prueba más adelante, nos va a decir que si está el cloruro ausente, es porque puede ser la prueba positiva, es decir, porque puede dar para fibrosis quística, si está ausente el cloruro. Sí, profesor, lo van a hablar más adelante en las pruebas. Listo, continúa, Carmen. Bueno, como estaba mencionando, las afectaciones clínicas en el aparato reproductor, tanto en hombres como en mujeres, se pueden provocar problemas de fertilidad. Los hombres con fibrosis quística pueden llegar a no producir esperma, o si lo hacen, lo van a hacer en muy poca cantidad. Esto se da por un bloqueo o un desarrollo anormal de los conductos deferentes y del epidídimo, el cual evita la salida de los espermatozoides durante la eyaculación, incluso así si la espermatogénesis es correcta y normal. En las mujeres es algo menos frecuente, pero se puede dar la infertilidad, ya que se puede producir un moco cervical y vaginal mucho más espeso, o por la malnutrición que trae consigo la enfermedad, que son los problemas digestivos que ya mencioné. Otras afecciones relacionadas a CFTR. En primer lugar tenemos el síndrome metabólico relacionado con CFTR. En este se encuentran los lactantes que obtienen un resultado positivo en la prueba de cribado neonatal, que ya le vamos a explicar en el diagnóstico, y evidencia una posible disfunción de CFTR, pero que no van a cumplir con los criterios diagnósticos de fibrosis quística. Este también se denomina cribado para fibrosis quística positivo o diagnóstico no concluyente. Este se diagnostica en los lactantes que tienen un panel de cribado positivo, se encuentran asintomáticos y tienen algunos de los siguientes elementos. O tienen concentraciones de cloruro en sudor en el rango intermedio y 0 o una mutación causante de fibrosis quística, o van a tener concentraciones de cloruro en sudor dentro del rango normal y 2 mutaciones en CFTR, al menos una de las cuales tienen consecuencias fenotípicas inciertas.
La mayoría de estos niños se van a mantener saludables, pero con el tiempo hasta aproximadamente 10% desarrollará síntomas y cumplirá con los criterios para un diagnóstico de fibrosis quística o de trastorno relacionado con esta. Esos pacientes deben evaluarse y monitorizarse de manera regular en un centro de atención para fibrosis quística. Ahora tenemos el diagnóstico de la fibrosis quística y en primer lugar se da la NBS o cribado neonatal generalizado. Este va a permitir realizar el diagnóstico antes de que se manifieste la clínica y así poder iniciar un tratamiento precoz. Los protocolos habitualmente empleados van a incluir la determinación de tripsina inmunorreactiva durante el tercer y el quinto día de vida. Si esta está elevada, se va a realizar un estudio genético o se va a repetir la determinación de tripsina inmunorreactiva entre los 25 a 40 días de vida. La positividad del test del sudor que se realiza en una unidad de referencia va a confirmar este diagnóstico. El seguimiento se hará en una unidad de referencia y conforme a las guías internacionales publicadas, los lactantes con test del sudor dudosos también van a ser objetos de seguimiento y posteriores pruebas diagnósticas. Los lactantes asintomáticos pueden tener una función pulmonar y una tomografía computarizada torácica anómalas y la implantación, se ha demostrado que la implantación del cribado neonatal ha mejorado los resultados clínicos y disminuido la incidencia de esta enfermedad. Caroline, ¿por qué se implementó este cribado neonatal, este NBS, por lo menos en países como Estados Unidos y por lo menos por qué no en Colombia? En profesionales porque en países con mayor población caucásica, según ley, tienen más probabilidad de tener esa enfermedad. Entonces, por eso la realizan a todos los recién nacidos allá. ¿Por qué tiene mayor probabilidad sin saber que el papá sea, sin saber que el papá tenga la enfermedad? Por lo que explicó el compañero, ¿por qué crees tú que tiene mayor probabilidad de desarrollar fibrosis quística en Estados Unidos a lo que tiene la probabilidad Colombia de desarrollar dicha enfermedad? Por la predisposición genética que tienen las personas nacidas allá, los caucásicos, si no estoy mal. Sí, o sea, sí es por lo de los caucásicos, pero ¿qué hace o qué hay más en Estados Unidos que permite, o sea, que nos lleva a que nazcan más niños patológicos o más niños con fibrosis quística? Porque hay un mayor número de portadores. Exactamente, Caroline. Entonces, hay un mayor número de portadores que terminan casi siempre siendo asintomáticos o que pueden desarrollar de pronto alguna sintomatología sobre la enfermedad, pero es muy rara. Entonces, ese mayor número de portadores hace de que si se encuentran dos portadores, tenga a un hijo con la enfermedad. Entonces, por eso es que se hace el cribado principalmente en países que tienen descendencia de origen caucásico. Sí, profe. Sí, Caroline. Bueno, como siguiente tenemos la prueba de función fisiológica de CFTR. Este se realiza por medio de pruebas de laboratorio para determinar así la difusión de CFTR, que va a incluir alteraciones en el transporte iónico del epitelio nasal, concentración de cloro en el sudor muy elevada o mutaciones causantes en ambas copas. También se tiene la prueba genética prenatal. Esta básicamente consiste en examinar el gen CFTR y sobre todo su mutación F508 para buscar si está o no está. Y por último, tenemos la prueba de cloruro en sudor o también denominada test del sudor. Esta debe realizarse de acuerdo con las pautas de procedimiento aprobadas, publicadas en protocolos internacionales establecidos, tales como el Directrices de 2009 del Clinical and Laboratory Standards Institute, por un personal plenamente capacitado en esto. El único test del sudor aceptado para el diagnóstico es la determinación de la concentración de cloro en una muestra de sudor estimulado por iontoferesis por pilocarpina. Este es un agonista no selectivo de los receptores muscarínicos del sistema nervioso parasimpático que actúa de manera terapéutica a nivel del receptor muscarínico M3. Este test del sudor va a constar de 3 fases. En primer lugar, la simulación del sudor, luego la recogida de la muestra y por último el análisis de esta. Y se tiene que tomar cuando el bebé pesa 2 kilogramos durante su periodo neonatal y también cuando ya haya cumplido o tenga más de 36 semanas de edad gestacional. Y si por lo menos, Caroline, si un niño me nace de 30 semanas, ¿qué hago? Se debe esperar a que cumpla las 36 semanas de edad gestacional. Las 36 semanas reales. Entonces toca esperar 6 semanas, así se salga del periodo neonatal. O sea, si se salga del mes, que es el periodo neonatal, y ya ahí pasa a ser después lactante, entonces igual toca esperar hasta que él tenga 36 semanas reales.
¿Para qué? Para que no nos vaya a dar falsos negativos, que es una de las conclusiones del artículo. Sigue. Sí, profe. Bueno, listo. Ahora sigue mi compañera Karen, que va a hablar de los parámetros. Bueno, vamos a hablar de los parámetros de las pruebas que acaba de mencionar mi compañera. Siguiente. Primero está la prueba de cloruro en sudor, ¿no? Es la prueba que más mencionan en el artículo. En esta prueba los parámetros se dividen de acuerdo si es neonato o en toda la población. Esta tiene los siguientes parámetros. En toda la población, cuando los resultados de cloruro son menores o iguales a 30 milimol por litro, es poco probable que tenga fibrosis quística. Sin embargo, igual hay que darle seguimiento al paciente observando la evolución de los síntomas que tiene. Y también hay que ver el gen CFTR. En neonatos también se cumple lo de la baja probabilidad. Sí, sí, señor. Karen, ¿esa diapositiva la hiciste tú o es una imagen? Qué pena que te pregunte. No, yo la hice. Karen, por favor, Karen, pusiste menor que 60 milimoles. Es mayor que es hacia el otro lado. Si ves el 30 milimoles y el 60 milimoles, los dos dicen menor que. El menor que es 30 está bien, pero el de 60 es mayor o igual a 60 milimoles. Ahí lo pusiste menor o igual a 60 milimoles, es decir, que se supone que entonces lo mismo de 60 milimoles es lo mismo de 30 a 59 o lo mismo que 30. Sí, señor, qué pena. Listo, Karen. Bueno, en este pues menor o iguales a 30, es muy poco probable que tenga fibrosis y bueno, hay que darle seguimiento al paciente. En neonatos también puede variar por otros factores, como por ejemplo tener antecedentes familiares, y si presenta síntomas en sí, estos deben tener el cribado positivo. Clínicamente, una concentración de cloruro menor a 30 milimol por litro descartaría la presencia de la enfermedad. Las personas que tengan NBS positivo, tengan síntomas de fibrosis quística, antecedentes familiares y cloruro en el rango intermedio de 30 a 59 milimol por litro, puede tener fibrosis quística y se debe hacer un examen para el análisis extendido del gen CFTR. Y el análisis funcional del mismo, que ya voy a explicar de qué trata el análisis funcional. En toda la población se puede hacer el diagnóstico de fibrosis quística cuando el valor del cloruro en sudor de mayor o igual a 60 milimol por litro. Pero para dar este diagnóstico con esta prueba, el paciente debe tener factores como el criado neonatal positivo, que tengan características clínicas relacionadas con fibrosis quística y si tienen antecedentes familiares positivos. Para neonatos, los factores para diagnosticar esta enfermedad con la prueba también es tener cribado neonatal positivo y cloruro mayor o igual a 60 milimol por litro. La diferencia de ellos, pues, de los neonatos, consiste en que se deben someter a la prueba genética de CFTR. Siguiente. Vamos a hablar de los análisis funcionales que mencioné anteriormente. Siguiente. ¿A quiénes le hacemos estos análisis funcionales, Karen? Generalmente, por ejemplo, hay una que ya voy a explicar ahorita, que se hacen pacientes con un diagnóstico no concluyente. Ambas pruebas se realizan a pacientes con diagnóstico no concluyente o con pruebas de sudor entre 30 a 59 milimoles sobre litro, es decir, lo que en el artículo nombran como borderline. Sí, señor. Ya ahorita se lo explico. Listo, Karen. Primero comencemos con la diferencia de potencial nasal. Para la realización de la diferencia de potencial se requieren 2 electrodos conectados a un voltímetro. Sí. Uno colocado sobre la mucosa nasal del corneto inferior y el otro en el tejido celular subcutáneo del antebrazo.
En la fibrosis quística hay acumulación de mocos en las vías respiratorias y, como se explicó antes, hay un transporte anormal de los iones de sodio y cloro. Entonces, esto crea un potencial eléctrico en estas vías. Y eso es lo que determina esta prueba. Esta se toma insertando un electrodo debajo del cornete nasal inferior, el cual bota un potencial eléctrico. Si es inferior a menos 40, tiene la patología. En cambio, si está por encima de menos 40, no la tiene. Esta se les toma a los pacientes, a las personas que tengan resultados no concluyentes, como dije antes. Siguiente. Karen, no, atrás. Repíteme cómo se realiza el procedimiento, Karen. Lo dijiste, pero después lo pusiste mal. ¿Cómo se llama la prueba? Se llama diferencia de potencial nasal. Es decir, voy a diferenciar el cloruro que consigo en la parte nasal al cloruro que consigo en qué lado. Al tejido celular subcutáneo del antebrazo. Al cloruro que consigo en el antebrazo. Entonces, la diferencia de ambos, o sea, la diferencia de lo que bote voltímetro en ambos es la que debe ser o menor de 40 para decir que es patológico o mayor de 40 para decir de que no es patológico. Pero no es netamente el cornete nasal, es la diferencia entre el del cornete nasal, es decir, de la mucosa nasal, a la diferencia de la parte del antebrazo. Sí. Señor. Bueno, siguiente. Medición corriente intestinal. Esta medición se hace tomando una biopsia del recto, lo cual permite ver el registro de los cambios inducidos por la fibrosis por el transporte de iones transepiteliales. O sea, este es el epitelio, secretor de cloruro. De esta forma se puede determinar cuál es el potencial eléctrico que tiene. Como tal, en esta no hay valores numéricos que determinen la prueba como las anteriores que mencioné. O sea, esta prueba sale o positiva cuando hay un aumento de flujo del cloruro o negativa cuando no lo hay. No, Karen. ¿Qué le pregunté a la compañera? Por eso se lo pregunté, porque en la clase anterior, en la clase del grupo pasado, no entendían esa parte y por eso se lo pregunté. ¿Cómo está el cloruro en la parte intestinal? O sea, ¿hay flujo de cloruro o no hay flujo de cloruro, Karen? Sí, sí lo hay. Hay un flujo excesivo, pues, de cloruro. ¿Cómo así? No. Hay una persona sana, por lo menos. Yo no tengo, pongamos que yo no tengo fibrosis quística. ¿Cómo está el flujo de cloruro en mí si yo no tengo fibrosis quística? Pues. ¿Está presente o está ausente? Más sencillo, Karen. Está presente. No. Eso sí, está presente. Ya. Y, o sea, yo que tengo que no tengo fibrosis quística. ¿Cómo está en los pacientes que tienen fibrosis quística el flujo de cloruro? Pues está presente. No, la verdad no sé profundizar. Me estás diciendo, yo no tengo la patología y está presente el flujo de cloruro. ¿Cómo está en el paciente cómo está el flujo de cloruro en un paciente que tiene fibrosis quística? O sea, ¿cómo me va a reportar la prueba? ¿Cómo yo digo que la prueba de medición de corriente intestinal está positiva o negativa? ¿No hay expulsión de cloruro? No hay flujo de cloro en el paciente con fibrosis quística. Normalmente, es decir, cuando yo no tengo la enfermedad, como en mi caso, como tú me lo dijiste, yo tengo flujo de cloruro. Si está ausente el flujo de cloruro, entonces el hecho de que esté ausente el flujo de cloruro me da la prueba positiva para fibrosis quística. Ok. ¿Listo, Karen? Sí. Siguiente.
Bueno, vamos a hablar de las cosas específicas del artículo. Vamos a hablar del recién nacido con un diagnóstico no concluyente. En el artículo mencionaban que a estos también se les llamaba CRMS o CFS-PID. Este término se utiliza para los pacientes que tenían un diagnóstico no concluyente después de las pruebas de cribato o pruebas funcionales y genéticas. Tiene las siguientes características para clasificar como un diagnóstico no concluyente. Entonces, cuando se le toma la prueba de cloruro en sudor fuera de 30 milimol por litro, otra condición es cuando las dos mutaciones que presentan en el gen CFTR, en la proteína también CFTR, al menos uno de los alelos tuviera una característica fenotípica poco clara. Pues como el compañero nos explicó, hay muchas alteraciones que se presentan en esta enfermedad. Pues está el caso de los pacientes asintomáticos. Como son muchas mutaciones, puede que se presente la enfermedad así, pero no tenga síntomas. Con estos pacientes se debe seguir un proceso. Se les debe hacer pruebas repetidas de cloruro al sudor, evaluación clínica por centros especializados, monitorización y se le tomará la elastasa fecal, que, esta es una enzima que se produce por el páncreas y se encarga de la disposición de las grasas, proteínas y carbohidratos. Si hay nivel bajo, hay un daño a nivel del páncreas y como ya sabemos eso se asocia. Se toma el TRI, el triximógeno, pero no hay que quedarse de esto solo, pues esto da indicio también de otras patologías aparte. También hay que hacer un análisis en el gen CFTR para ver si hay otra mutación y un análisis funcional de INP y ICM. Pasamos a los individuos no examinados. Las personas que no tengan síntomas de fibrosis quística se deben utilizar los criterios de diagnóstico que explicamos, las pruebas de cloruro en sudor, análisis genético de CFTR y pruebas funcionales de CRFT. Para poder confirmar un diagnóstico de fibrosis, estos deben tener presencia de los síntomas, antecedentes familiares que tengan cloruro mayor o igual a 60 milimol por litro, que tengan la presencia de dos mutaciones CFTR que causen fibrosis quística y cloruro en el sudor menor o igual a 30 milimol por litro. Otra es que presenten la prueba fisiológica que demuestre la disfunción del CFTR. Ahora, el individuo no evaluado con diagnóstico no concluyente. Se aplica para casos en los que el individuo no cumple con los criterios de diagnóstico para la fibrosis quística, pero no se descarta. No se puede diagnosticar siendo CRMS o CFSID, pues no tienen la prueba del criado neonatal, por lo tanto a estas personas solo se le llevan seguimientos. Pues. Siendo médicos, mencionaban pues en el artículo que se deben evitar los términos de fibrosis quística, clásica, no clásica, típica, atípica, retrasada. Esto porque es confuso para el momento del diagnóstico, para la familia y también para los cuidadores. El tratamiento. Karen, ahí sube la diapositiva, Karen. Ahí donde pusiste recién nacido con un diagnóstico no concluyente, Karen, recuerda que es de 30 a 59, no a 50. En el artículo decía eso, la verdad no sé. ¿Dice de 30 a 50? Sí, pues yo puse ahí los datos del artículo. Porque o sea, ya en 59, o sea, cuando es hasta 59, porque después de 60 ya vas a ser el individuo no examinado. Sí. No. Listo, Karen. Déjame revisar. Sigue, Karen. Sigue el tratamiento. Siguiente. Está la terapia génica. La finalidad de esta terapia génica en los pacientes con fibrosis quística
consiste en una transferencia del posible gen sano y con un alto grado de seguridad y eficacia terapéutica. En esta se utilizan adenovirus como vector y liposomas catiónicos para introducir el ADN a la célula. Sin embargo, pues esto todavía no cura el defecto básico de la enfermedad, solo ha servido para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Está la kinesiterapia. Consiste en un drenaje en las secreciones bronquiales. Se debe hacer 2 veces al día y es para toda la vida. Esta varía el procedimiento dependiendo la edad del paciente. Está la convencional en menores de 3 años, en la que se hacen maniobras pasivas de presión, bloqueo, duración y drenaje postural. Está la convencional más la técnica de aspiración forzada desde los 3 años. Y en esta se estimula al niño para que aspire suavemente para inducir al drenaje de las secreciones hacia la vía aérea central. La convencional más drenaje autogénico, esta se hace desde los 6 años. Los niños aprenden maniobras para hacerse el drenaje ellos mismos. Las técnicas pueden ayudar con un flute, se llama. Es una pipa para aspirar y drenar el moco. Y con mucolíticos. Esta es una ADNasa recombinante que hidroliza las cadenas de ADN responsables de la alta viscosidad de las secreciones bronquiales. Los antibióticos. Es importante el tratamiento antibiótico agresivo de las infecciones respiratorias para evitar el deterioro pulmonar. Y este tratamiento depende de la gravedad de la exacerbación y de los microorganismos. Se usa para el control de la infección endobronquial, que es clave en la evolución de los compromisos pulmonares de la fibrosis quística. Siguiente. Están los antiinflamatorios no esteroideos. Por el intenso proceso inflamatorio que se desarrolla en las paredes bronquiales, se utilizan estos antiinflamatorios. Se controla con dosis altas de ibuprofeno, pero hay riesgo de toxicidad renal y hemorragia digestiva. Esta es una desventaja de este tratamiento. La nutrición es muy importante para estos pacientes y el mantenimiento de un adecuado estado nutricional se relaciona con mayor supervivencia y mejor calidad de vida de los pacientes con fibrosis quística. Pues el requerimiento de energía, proteína y lípidos es mayor en comparación con los individuos sanos. Se recomienda suplementación con vitaminas liposolubles A, D, E y K. Estas no pueden absorberse debido a la enfermedad y por eso hay que meterlas al tratamiento. Están los broncodilatadores. Se usa el aerosol, específicamente pues el salbutamol, para prevenir la broncoconstricción por hiperactividad bronquial, que es uno de los fenómenos en la fibrosis quística. Siguiente. Están los corticoides sistémicos. La terapia central del aspergilosis broncopulmonar alérgica, que es una de las complicaciones presentes de estos pacientes. Igual la incidencia es poca, pero pues ahí está, es del 0,6 al 11%. Están los medicamentos moduladores del CFTR, tratan las causas subyacentes de la fibrosis quística, o sea, los defectos de CFTR. Está el ivacaftor, potenciador de proteína CFTR, y esta facilita el aumento del transporte de los iones de cloruro al potenciar la probabilidad de apertura del canal de la proteína. La fisiología del medicamento, la verdad no la encontré muy clara y pues no ha sido como muy estudiada. El lumacaftor es un corrector de la proteína CFTR
que actúa en la delación de la fenilalanina en la posición 508 de dicha proteína. Esto con el fin de mejorar el procesamiento y el transporte celular, lo que incrementa la cantidad de la proteína funcional. Corticoides inhalatorios. Bueno, esta finalmente está indicado para los pacientes que demuestren hiperactividad bronquial, tanto desde el punto de vista, desde el punto de vista clínico, perdón. Las conclusiones del artículo. Pasando. Estas son las conclusiones que nos mostró el artículo y las que podemos observar. Resulta que la prueba de cribato neonatal ha sido de mucha ayuda, pues es más fácil llegar a un diagnóstico, pero esta tiene errores que dan una probabilidad de dar respuestas erróneas y no ser precisa. Para dar el diagnóstico de fibrosis quística se debe complementar esta prueba con la prueba de sudor, análisis génico y pruebas adicionales para función de CFTR. Otra es que los tratamientos son correctores y potenciadores del CFTR que tratan el defecto subyacente. Parecen ser modificadores de la enfermedad. Sin embargo, estos tienen varios efectos secundarios y se tiene que esperar a unos que den mayor beneficio al paciente a largo plazo de estas moléculas y mientras tanto desarrollar compuestos más eficaces para dirigirlos a las mutaciones de CFTR. Listo, gracias. Listo, Karen. Karen, ya revisé el artículo y sí dice que es de 30 a 59, Karen. Con error de digitación. Ay, qué pena, profe. Listo, Karen. ¿Alguna pregunta? Listo. Ninguno, entonces ya la próxima semana tenemos quiz de fibrosis quística. Yo les envío el artículo se los envío hoy, ya yo se lo envío al grupo B, entonces ya les envío el artículo hoy para que empiecen a trabajar el siguiente grupo que hacen los siguientes 3. ¿Listo? Los compañeros que están como invitados. Sí, dime, Brian. Profe, es que yo tengo una duda, pero es con respecto al quiz que realizamos pues hoy. Y pues lo que yo quería saber es que pues la pregunta como tal dice que qué antídotos sirven para pues desintoxicar y producir el aumento de la metahemoglobina. Y pues yo quería saber si se puede valer también el nitrito de sodio, pues cuando yo estoy investigando esa parte, pues yo sé que en el artículo dice nitrato de sodio, ¿sí? Pero cuando estuve investigando esa parte, como tal, el kit ese contra el cianuro, que se nombra también en el artículo, pues en algunas fuentes yo encontré que estaba compuesto por nitrito de sodio y pues realmente el nitrito de sodio también ayuda a aumentar la metahemoglobina y pues son varias fuentes que encontré de varios artículos que decía que también el nitrito de sodio pues ayuda a hacer eso y pues esa era como mi duda. Pero Brian, como no, o sea, como en el kit lo nombran como tal, como nitrato de sodio, entonces, o sea, tocaría, en el artículo que digo, tocaría valerlo como tal el nitrato de sodio. Por eso las dos respuestas eran diferentes, por eso uno decía nitrito y otro decía nitrato. Profe, y también, pues bueno, en el momento de la exposición nombraron más que todo el nitrito, entonces por eso quizás fue la confusión de algunos. Entonces, sí, por eso yo le pregunté apenas usted dijo la respuesta, yo quedé como, pero si así yo lo estudié también de la clase y quedé como perdida. Pues, o sea, profe, yo lo que me baso más que todo en la pregunta, pues porque ahí dice que qué antídotos ayudan a aumentar la metahemoglobina y pues el nitrito también ayuda a eso. Y pues como tal, o sea, también sirve porque la diferencia entre nitrito y nitrato no es mucho, sino, o sea, la diferencia como tal es en que el nitrito pues está unido a 3 átomos de nitrógeno y
el nitrato a 3 átomos de hidrógeno y el nitrito a 2, pero como tal, pues tienen la misma función de ambos producir ese aumento. Y pues por eso es que tenía como esa duda. Sí, Brian, pero por eso les envío, o sea, por eso les envío el artículo por lo mismo. O sea, ya eso, como el semestre pasado lo siempre, por eso les envío el artículo por lo mismo, para que se les sirva de guía tanto al que expone como para el que lee. No solamente se pueden ver la presentación, también tienen que leer el artículo. Pues sí, profe, obviamente, pues nada más tenía esa duda, pues sí, yo me leí el artículo, pero pues me confundí como un poco en esa parte, pues porque ambos ayudan a eso. Pero pues sí, en el artículo dice que pues se usó es eso. Sí, señor. ¿Listo, Brian? Entonces, ya ahí queda sobre la duda esa, lo que no le llegó la nota al correo, por favor me escribe al interno y yo le envío la nota. No, porque de pronto fue que escribió mal el correo. De lo contrario, a todos les tuvo que haber llegado a cada uno de los correos. Y si no, está en spam. Si no llegó, sí, dime. Qué pena molestarlo. ¿Será que ahorita se puede quedar un momento para comentarle algo? Sí, Carlos. No. Sí, Carlos. Al final. Al final, listo. Entonces quedamos así. El próximo tema es diabetes mellitus. Ya yo le mandé el artículo para que lo desarrollen los compañeros que siguen. Y la próxima clase tenemos quiz de fibrosis quística. Vayan repasando y haciendo resúmenes porque todos los temas entran en el parcial. Y el último parcial es acumulativo. El segundo no es acumulativo, pero el último sí es examen final como tal acumulativo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Bueno, que estén muy bien.